Soy el hombre que vino a protegerte, aunque todavía no lo sepas. Yo no lo llamé. No, pero anoche salvaste mi vida. Sangre y sombras. El turno de noche en el Hospital General Santa Lucía siempre olía igual. Antiséptico. Café viejo. Sudor. Miedo. Y esa desesperación silenciosa que se quedaba pegada en las paredes de urgencias, como si nadie pudiera limpiarla del todo. Después de 3 años trabajando como enfermera en aquel lugar, Elena Serrano creía que ya se había acostumbrado a todo. A los gritos. A las peleas. A los borrachos que llegaban partidos por la mitad y seguían insultando al mundo. A las madres llorando en las sillas de plástico. A los hombres poderosos que pensaban que su dinero podía saltarse cualquier norma. Pero aquella noche había algo distinto. El olor a sangre era más fuerte. Metálico. Denso. Como si se le hubiera metido en la ropa, en el pelo, incluso debajo de la piel. Elena, te toca a ti. Cortina 4. El doctor Prieto dejó una carpeta sobre el mostrador de enfermería sin levantar apenas la vista del móvil. Elena respiró hondo. Le dolían los hombros. Le ardían los pies. Su turno de 12 horas se había convertido en uno de 16 y el cansancio ya no era cansancio. Era peso. Un peso que le tiraba de los huesos hacia el suelo. Había planeado terminar, volver a su pequeño apartamento, ducharse y dormir hasta olvidar su propio nombre. Pero el hospital estaba corto de personal. Otra vez. Y decir que no nunca era tan fácil como parecía. No cuando el alquiler vencía en 3 días. No cuando en su cuenta no había suficiente ni para cubrirlo. ¿Qué tenemos?, preguntó, hojeando las notas con los ojos medio cansados. Varón. Herida abierta. Posible lesión por arma blanca. Se niega a que lo vea un médico. El doctor Prieto por fin levantó la mirada. Límpialo, ciérralo si puedes y sácalo de aquí. La sala de espera está reventando. Elena asintió. No discutió. Tomó guantes, gasas, suero, antiséptico y un kit de sutura. Una noche más. Un viernes más. Otra fila interminable de golpes, sangre y malas decisiones. Pero cuando llegó a la cortina 4, se detuvo. Estaba completamente cerrada. Eso no era normal. En una sala de urgencias como aquella, la privacidad era casi un lujo. Las cortinas solían quedar medio abiertas, los pacientes se mezclaban con ruidos, quejas, camillas y pasos rápidos. Pero aquella cortina estaba cerrada como una puerta prohibida. Elena golpeó 2 veces el marco metálico. Hola. Soy Elena. Seré su enfermera esta noche. No hubo respuesta. Solo silencio. Un silencio demasiado pesado para un cubículo de hospital. Elena sintió un pequeño escalofrío en la nuca. Apartó la cortina unos centímetros. Y se quedó quieta. Dentro había 3 hombres. 2 estaban de pie, uno a cada lado de la camilla. Trajes negros. Camisas negras. Postura rígida. Manos cruzadas delante del cuerpo. Y gafas oscuras. Gafas oscuras a las 2 de la madrugada, bajo una luz blanca de hospital. Como si el mundo normal no tuviera derecho a mirarlos a los ojos. Pero no fueron ellos quienes atraparon la atención de Elena. Fue el tercero. Estaba sentado en el borde de la camilla, con la espalda recta, una mano presionando el costado. La sangre se abría paso a través de una camisa blanca, cara, impecable en otro tiempo. Su chaqueta descansaba doblada a su lado, cuidadosamente colocada, como si incluso herido aquel hombre no permitiera el desorden. Pedí un médico. Su voz era baja. Controlada. Tenía un acento difícil de ubicar. No extranjero del todo, pero tampoco común. Sonaba elegante, áspera, como un vaso de whisky servido en una habitación oscura. Elena entró por completo y dejó que la cortina cayera detrás de ella. Lo siento, señor. Esta noche me tiene a mí. Y estoy perfectamente capacitada para tratar una herida. El hombre levantó los ojos. Elena casi dio un paso atrás.
Eran de un azul helado. Pálidos. Fríos. Demasiado tranquilos para alguien que estaba sangrando sobre una camilla. Su rostro era anguloso, limpio, duro. El cabello oscuro estaba peinado hacia atrás. Tenía esa clase de atractivo que no tranquiliza. Al contrario. Ese atractivo que advierte. Como un animal hermoso que no debería tocarse. Déjenos. Por un segundo, Elena pensó que se lo decía a ella. Pero los dos hombres de traje se miraron entre sí. Uno habló con cautela. Señor, deberíamos quedarnos. El herido no levantó la voz. No hizo ningún gesto brusco. Solo dijo. Fuera. Una palabra. Nada más. Pero bastó. Los dos hombres salieron sin discutir, moviéndose con una suavidad extraña para cuerpos tan grandes. Cuando la cortina volvió a cerrarse, Elena se dio cuenta de que estaba sola con él. Sola con un desconocido peligroso. Sola con un hombre que sangraba y aún así parecía tener el control de toda la habitación. Se aclaró la garganta. Necesito ver la herida. Él la observó durante unos segundos. No como la miraría un paciente, sino como alguien que estaba decidiendo cuánto podía confiar. O cuánto podía dominar. Le tiemblan las manos, dijo. Elena bajó la vista. Tenía razón. Apretó los dedos y luego los soltó. 16 horas de turno. Nada que un café no pueda arreglar. Una sombra de diversión cruzó el rostro del hombre. Apenas un destello. Debería cuidarse mejor. Elena no pudo evitarlo. Dice eso el hombre que está manchando mi camilla de sangre. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Se tensó de inmediato. Pero él no se enfadó. Al contrario. Aquella casi sonrisa volvió a aparecer. El hombre empezó a desabrocharse la camisa con una sola mano. La otra seguía presionando la herida. Cuando llegó al tercer botón, sus dedos fallaron. Elena dio un paso hacia él. Déjeme. Su mano atrapó la muñeca de ella. No con violencia. Pero sí con una firmeza absoluta. Sus dedos rodearon su piel por completo. Estaba caliente. Mucho más caliente de lo que ella esperaba. Y aquel contacto le subió por el brazo como una descarga eléctrica. No solo miedo. No del todo. ¿Cómo se llama? Elena tragó saliva. Ya se lo dije. Elena. Elena. Él repitió su nombre despacio. Como si estuviera probando cada sílaba. Elena Serrano. Los ojos de él no se apartaron de los suyos. No tiene miedo. No era una pregunta. Pero ella respondió igual. He tratado pandilleros, traficantes y empresarios borrachos que creen que el dinero los vuelve intocables. Usted es otro paciente más. Él soltó su muñeca. Se recostó un poco. Entonces trátame como a otro paciente más. Elena terminó de abrirle la camisa. Con cuidado, separó la tela de la piel, donde la sangre empezaba a secarse y pegarse. La herida era un corte limpio de unos 10 centímetros, a lo largo de las costillas. Profundo. Pero no lo suficiente como para llevarlo a quirófano. Junto a esa marca había otra cicatriz. Más antigua. Redonda. Una herida de bala ya cerrada, todavía rosada en los bordes. Elena no dijo nada al principio. Pero lo entendió. Aquel hombre no era nuevo en la violencia. Necesita puntos, dijo, tomando el suero y las gasas. ¿Qué ocurrió? ¿Importa? Me ayuda a calcular el riesgo de infección. No es lo mismo un cuchillo que un cristal roto. Hubo una pausa. Cuchilló. Elena empapó una gasa. ¿Limpio? Él la miró. Muy limpio. Ella sintió y empezó a limpiar. Esto va a arder. El antiséptico tocó la piel abierta. Él no se movió. Ni siquiera parpadeó. Su respiración siguió siendo lenta. Controlada.
Pero sus ojos permanecían fijos en el rostro de Elena, no en sus manos. Ella sintió el peso de esa mirada mientras preparaba la anestesia local. No necesito eso, dijo él al ver la jeringa. Es el procedimiento habitual. Sin agujas. Algo en su tono hizo que Elena dejara la jeringa a un lado. No por obediencia. O eso quiso decirse. Preparó la aguja curva de sutura. Entonces va a doler bastante. Él elevó apenas un hombro. El dolor y yo nos conocemos desde hace tiempo. Elena empezó el primer punto. Esperó que él apretara los dientes. Que se aferrara a la camilla. Que maldijera. Pero no hizo nada. Solo la miró. Siempre la miró. Y cuanto más avanzaba Elena, más consciente era de la cercanía. Del calor de su piel. De la calma imposible de aquel hombre. Cose muy bien, dijo él después de varios puntos. Su técnica es precisa. Mi abuela era costurera. Me enseñó a coser antes de que aprendiera a escribir mi nombre. Anudó otro punto. Aunque dudo que imaginara que acabaría usando esa habilidad así. Un sonido bajo salió del pecho de él. No fue una risa completa. Pero se parecía. La vida rara vez sigue el camino que imaginamos. Aquella frase le tocó a Elena en un lugar que no esperaba. 3 años atrás, ella estaba en el último curso de medicina. Comprometida con un residente de cirugía. Con una vida entera planeada por delante. Ahora era enfermera de urgencias, hacía turnos dobles para pagar un alquiler miserable y cargaba una deuda que parecía no terminar nunca. No, murmuró. No lo sigue. El silencio cayó entre ellos. No incómodo. Denso. Elena terminó 17 puntos en total. Cuando ató el último nudo, la cortina se movió. Uno de los hombres de traje entró y se inclinó para susurrarle algo al oído. No era español. Pero la urgencia no necesitaba traducción. El rostro del paciente se endureció. Respondió con una frase breve, cortante. El hombre salió de inmediato. Elena tomó una venda estéril. Necesito cubrir esto. Rápido. Mantenga la zona seca al menos 48 horas. Cambie el apósito cada día. Nada de esfuerzos. Nada de levantar peso. Los puntos deben retirarse en 10 días. Él empezó a abrocharse la camisa. Enviaré a alguien por usted. Elena parpadeó. No. Así no funciona. Puede volver al hospital o ver a su médico. El hombre se puso de pie. Y entonces la habitación pareció volverse más pequeña. Era alto. Mucho más alto que ella. No tengo médico de cabecera. Y no vuelvo a hospitales. Sacó un clip de dinero del bolsillo. Elena vio billetes grandes. Demasiados. Él separó varios y se los tendió. Ella retrocedió. No puedo aceptar eso. Lo necesita. Eso no importa. No puedo aceptar dinero de pacientes. No es ético. Ética. Dijo la palabra como si le pareciera curiosa. Antes de que Elena pudiera detenerlo, él deslizó el dinero en el bolsillo de su uniforme. Considérelo una consulta privada. Por su discreción. La implicación quedó suspendida entre los dos. Sin registros. Sin preguntas. Sin policía. Elena debió negarse. Debió llamar al doctor Prieto. Debió reportarlo. Pero solo se quedó allí, con el peso de los billetes ardiéndole contra la pierna. Él se puso la chaqueta con cuidado. Hizo una leve mueca al mover el costado. 10 días, dijo. Sí. Y antibióticos. Necesita una receta. Tengo recursos. Entonces él alzó una mano. Sus dedos rozaron un mechón de cabello que se había escapado del moño de Elena. Fue un contacto breve. Casi nada. Pero le dejó la piel encendida. Está agotada, Elena. Su voz bajó un poco. Vaya a casa. Descanse. Antes de que ella pudiera contestar,
él ya se había ido. La cortina se cerró tras su paso. Elena quedó inmóvil durante varios segundos. El corazón le golpeaba las costillas como si quisiera escapar. Solo cuando empezó a recoger las gasas ensangrentadas comprendió algo. Nunca le había preguntado su nombre. Elena terminó su turno como si caminara dentro de una niebla. Todo lo ocurrido en la cortina 4 parecía cada vez menos real. Los ojos azules. La sangre en la camisa blanca. La voz baja pronunciando su nombre. El dinero en el bolsillo. Y aquella sensación absurda, imposible de explicar, de que algo había cambiado en el momento en que él la tocó. A las 6 de la mañana fichó la salida. El aire frío de Madrid le golpeó el rostro cuando salió por la puerta lateral del hospital. El cielo apenas empezaba a aclararse. Una línea pálida de luz se abría entre los edificios. Su apartamento quedaba a unas 15 calles. Normalmente habría tomado el autobús, pero esa mañana necesitaba caminar. Necesitaba cansarse de otra manera. Necesitaba convencerse de que el hombre misterioso no era más que otro paciente extraño en una noche larga. Metió las manos en los bolsillos de la chaqueta. Y entonces tocó los billetes. Se detuvo un segundo. No los había contado en el hospital. No se había atrevido. Pero sabía que era mucho dinero. Demasiado. Siguió caminando. 2 calles después, notó el vehículo. Un todoterreno negro avanzaba lentamente por la calle paralela. Los cristales eran tan oscuros que parecían espejos. Elena redujo el paso. El coche también. Ella volvió a caminar. El vehículo la siguió. El cansancio desapareció de golpe. La adrenalina le subió por el pecho. Aceleró. No corrió. No todavía. Su edificio apareció al final de la calle. 5 plantas viejas, fachada manchada, ventanas pequeñas y una entrada que hacía años había dejado de ser segura. Cuando Elena se acercó a los escalones, el todoterreno avanzó un poco más y se detuvo media manzana adelante. Nadie bajó. Nadie abrió la puerta. Eso fue lo peor. Elena buscó las llaves con dedos torpes. Entró al portal, cerró detrás de sí y subió las escaleras de 2 en 2. No confió en el ascensor antiguo. Nunca lo hacía. Su estudio estaba en la 4ª planta. Cuando llegó a la puerta, respiraba con dificultad. Entró, cerró con llave y puso la cadena. Después se acercó a la única ventana. El vehículo negro seguía abajo. Quieto. Como si esperara. Como si vigilara. Unos minutos después, otro todoterreno idéntico se detuvo detrás. Elena se apartó de la ventana. El dinero ardía en su bolsillo. Lo sacó y lo dejó sobre la mesa baja. Lo contó con manos temblorosas. 2.500 euros. Más que suficiente para pagar el alquiler. Más que suficiente para respirar durante unas semanas. Y aún así, al verlo allí, sobre la madera barata de su mesa, no sintió alivio. Sintió peligro. Como si aquellos billetes no fueran dinero. Como si fueran una cuerda. Una cuerda invisible que la ataba a un hombre cuyo nombre ni siquiera sabía. Intentó dormir. Se tumbó en el futón, todavía con la ropa puesta. El cuerpo le pedía descanso, pero la mente no se apagaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella mirada azul. Aquellas manos manchadas de sangre. La forma en que había dicho. Vaya a casa. Descanse. Como si tuviera derecho a ordenarle incluso eso. Cuando por fin el sueño la venció, soñó con una camisa blanca empapada en rojo. Con una cortina cerrada. Con una voz que repetía su nombre en la oscuridad. Los golpes en la puerta la despertaron de golpe. Elena se incorporó, desorientada. La luz del día entraba por la ventana. Había dormido casi todo el día. El reloj del microondas marcaba las 4:37. Otro golpe. Más fuerte. Señorita Serrano. Elena Serrano. La voz era masculina. Grave. Desconocida. Elena se levantó despacio.
Se acercó a la puerta sin hacer ruido y miró por la mirilla. Un hombre con traje oscuro estaba en el pasillo. No era ninguno de los que había visto en el hospital. Pero llevaba la misma clase de traje. La misma quietud. La misma amenaza bien peinada. El corazón se le subió a la garganta. ¿Quién es?, preguntó sin abrir. El señor Rivas me envía. Elena frunció el ceño. Rivas. Al menos ahora tenía un nombre. No conozco a ningún señor Rivas. Hubo una pequeña pausa. Lo trató anoche. La herida del costado. Elena apoyó la frente contra la puerta. Cerró los ojos. Dígale al señor Rivas que vaya al hospital si tiene complicaciones. Ha enviado un coche para usted. Será compensada generosamente por su tiempo. Elena soltó una risa breve. Sin humor. No voy a subirme al coche de un desconocido para ver a un hombre que apenas conozco. Otra pausa. Más larga. Luego oyó el roce de la tela. Después, el sonido de un teléfono marcando. El hombre habló en voz baja, casi susurrando. Un momento más tarde, dijo. El señor Rivas desea hablar con usted. Antes de que Elena pudiera negarse, algo se deslizó por debajo de la puerta. Un teléfono. Negro. Moderno. Caro. Elena lo miró como si pudiera explotar. Después lo tomó con dedos temblorosos y lo llevó a la oreja. Hola. Elena Serrano. Aquella voz. Baja. Rasposa. Inconfundible. Se le erizó la piel. Me encuentro otra vez necesitando sus servicios. Señor Rivas, soy enfermera de hospital. No hago visitas a domicilio. Y, sin embargo, aquí estamos. Había dolor en su voz. Muy bien escondido. Pero Elena lo oyó. La herida se ha infectado, continuó él. Necesito antibióticos. Tal vez nuevos puntos. Vaya al hospital. Los dos sabemos que eso no es una opción para mí. Elena miró el dinero sobre la mesa. ¿Por qué yo? Seguro que conoce médicos. Silencio. Solo la respiración de él al otro lado de la línea. Confío en sus manos, Elena. La manera en que lo dijo le provocó un calor incómodo en el rostro. Son firmes incluso cuando tiene miedo. Elena apretó el teléfono. Podría perder mi licencia. Nadie lo sabrá. Eso no lo hace correcto. Estará ayudando a alguien que lo necesita. ¿No fue eso lo que prometió hacer? Elena cerró los ojos. Él hablaba de un juramento de médicos. Ella ya no era médica. Nunca llegó a terminar. Pero no lo corrigió. ¿Qué tan mal está la infección? Lo suficiente como para que mis hombres estén preocupados. Eso significaba muy mal. Si hombres como aquellos se preocupaban, el asunto era grave. Elena se pasó una mano por la cara. Sabía que estaba a punto de tomar una decisión terrible. Lo sabía con una claridad casi dolorosa. Necesito material. Antibióticos, gasas limpias, kits de sutura, suero. Ya está todo preparado. ¿Y si me niego? La voz de Salvador se suavizó. Y por alguna razón, eso la hizo sonar más peligrosa. Entonces tendré que buscar otra solución. Tal vez alguien en Santa Lucía. Alguien que reconozca mi rostro en las cámaras de seguridad. Elena se quedó inmóvil. El doctor Prieto, por ejemplo. La amenaza era clara. Si ella se negaba, él encontraría a otra persona. Y esa otra persona cargaría con las consecuencias. Elena tragó saliva. De acuerdo, dijo al fin, odiándose por pronunciarlo. Deme 15 minutos. Mi hombre esperará. La línea se cortó. Elena permaneció quieta en mitad del apartamento, con el teléfono aún pegado a la oreja. Durante unos segundos no se movió. No respiró bien. Después se vistió con unos vaqueros limpios y un jersey oscuro. Recogió su cabello rubio en un moño desordenado.
Tomó su vieja bolsa médica, una costumbre que conservaba desde los días de facultad, y abrió la puerta. El hombre de traje la esperaba en silencio. No habló mientras la guiaba escaleras abajo. Tampoco cuando salieron a la calle. El todoterreno negro seguía en la acera. Elena entró en el asiento trasero. La puerta se cerró. Y antes de que pudiera preguntar nada, alguien le cubrió los ojos con una venda. ¿Qué demonios? Intentó quitársela. Unas manos fuertes le sujetaron las muñecas. Protocolo de seguridad, señorita Serrano. Esto no era parte del trato. Su propia voz le sonó demasiado aguda. Demasiado asustada. La ubicación de la residencia del señor Rivas es confidencial. Quítenme esto. No es negociable. Las manos la soltaron. Se retirará al llegar. Elena se quedó rígida mientras el coche arrancaba. Pensó en gritar. Pensó en abrir la puerta. Pensó en lanzar el teléfono contra el cristal. Pero todas las opciones parecían inútiles. El vehículo giró tantas veces que perdió el sentido de la orientación. Calles. Avenidas. Curvas. Silencio. Luego el asfalto se volvió más suave. Después más estrecho. Como un camino privado. El coche subió por una pendiente. Elena sintió el cambio en el aire antes de que se detuvieran. Olor a pino. A humedad limpia. A jardines caros. El motor se apagó. La puerta junto a ella se abrió. Hemos llegado, señorita Serrano. Le quitaron la venda. Elena parpadeó varias veces contra la luz del atardecer. Y entonces vio la casa. No. No era una casa. Era una mansión. Líneas modernas. Muros de cristal. Piedra clara. Árboles maduros rodeando la entrada. Una fuente suave en el centro del camino circular. No era vulgar. No gritaba riqueza. La susurraba. Y quizá por eso impresionaba más. Elena bajó del coche con las piernas inseguras. Aferró la bolsa médica contra su pecho. Hombres armados patrullaban los jardines. Algunos llevaban pistolas visibles en la cintura. Otros hablaban por auriculares. Todos parecían saber exactamente dónde mirar. Elena fue conducida por unos escalones anchos hasta la entrada principal. El interior era todavía más imponente. Techos altos. Obras de arte en las paredes. Muebles elegantes. Todo limpio, medido, silencioso. No parecía la casa de un criminal. Parecía la casa de alguien que había nacido para mandar. La llevaron por varias salas, cada una más hermosa que la anterior, hasta una escalera curva que subía al segundo piso. El señor Rivas está en la suite principal, dijo el hombre, señalando hacia arriba. El dormitorio principal era más grande que todo el apartamento de Elena. Una cama enorme dominaba la habitación, cubierta con sábanas gris carbón. Los ventanales iban del suelo al techo y daban a un lago privado, plateado por la luz de la luna. Una chimenea moderna crepitaba en una pared, proyectando sombras suaves sobre el suelo pulido. Y allí, recostado contra varios almohadones, estaba el hombre de la noche anterior. Salvador Rivas. Esta vez parecía mucho peor. La piel aceitunada tenía un tono ceniciento. El cabello oscuro estaba húmedo de sudor. Los ojos azules brillaban con fiebre. El torso desnudo dejaba ver el vendaje que Elena había colocado la noche anterior. Ahora estaba manchado con una secreción amarillenta. Dos hombres permanecían cerca de la cama. Un tercero, mayor, con el cabello gris en las sienes, se inclinaba sobre Salvador hablándole rápido en italiano. Cuando notaron la presencia de Elena, el hombre mayor se enderezó. La miró de arriba abajo. «Usted es la enfermera». No era una pregunta. Su acento era más marcado. Su tono, desconfiado. Antes de que Elena pudiera responder, Salvador habló desde la cama. «Déjenos». Su voz era más débil. Pero seguía siendo una orden. El hombre mayor frunció el ceño. «Salvador, no creo que».
Fuera. Una sola palabra. Otra vez. Los hombres salieron, aunque no de buena gana. El mayor le lanzó a Elena una mirada de advertencia antes de cerrar la puerta. El clic suave sonó como el cierre de una celda. Elena se acercó a la cama. Dejó la bolsa médica en la mesilla. Debería estar en un hospital. Los labios de Salvador se curvaron apenas. Ya establecimos que eso no es una opción. Su herida está gravemente infectada. Puede necesitar antibióticos intravenosos. Incluso limpieza quirúrgica. Entonces es una suerte que tenga experiencia con ambas cosas. Elena se quedó mirándolo. ¿Cómo sabe eso? Salvador señaló débilmente una carpeta sobre la mesa. Elena la vio. Su nombre estaba escrito en la portada. Un frío seco le recorrió la espalda. Elena María Serrano, dijo él. 28 años. Ex estudiante de medicina en la Universidad Complutense. Abandonó el último año tras la muerte de su prometido. Terminó enfermería. Trabaja en urgencias del Hospital Santa Lucía. Paga una deuda de estudios de 137.000 euros. Madre fallecida. Padre desconocido. Abuela ingresada en una residencia de Toledo, con demencia avanzada. Usted le envía 400 euros cada mes, aunque apenas pueda pagar su alquiler. Elena sintió que se le helaba la sangre. Me investigó. Investigo a todos los que entran en mi vida. Aunque sea por una noche. La rabia subió más rápido que el miedo. No tenía derecho. Él ladeó apenas la cabeza. Derecho. Repitió la palabra como si le pareciera interesante. Como si las reglas de los demás fueran un idioma que entendía, pero no respetaba. Elena sacó unos guantes de látex y se los puso con más fuerza de la necesaria. Necesito examinar la herida. Salvador hizo un gesto de permiso. Ella retiró el vendaje con cuidado. Y al ver lo que había debajo, contuvo el aire. Los puntos que había colocado estaban rodeados de piel roja e inflamada. La incisión supuraba. El calor salía de la zona como de una brasa. Esto está mal, dijo Elena, palpando con suavidad alrededor. Salvador hizo una mueca. La primera reacción real al dolor que ella le veía. ¿Qué hizo? ¿Se mojó la herida? ¿Se movió demasiado? Él elevó apenas un hombro. Los negocios requerían mi atención. Elena lo miró con incredulidad. Tiene fiebre alta. La infección se está extendiendo. Cualquier negocio que atendiera casi lo mata. Morir es un riesgo laboral en mi mundo. Lo dijo con tanta calma que Elena sintió un escalofrío. Buscó en la bolsa. Alcohol. Gasas. Material de sutura. Kit para retirar puntos. Voy a quitar estos puntos, limpiar la infección y empezar antibióticos de inmediato. ¿Alergias? No. Bien. Ella preparó los instrumentos. Esto va a doler mucho. Los ojos de Salvador se abrieron, claros a pesar de la fiebre. Disfruta diciéndome eso, ¿verdad? Elena no respondió. Se concentró en el procedimiento. El material que sus hombres habían preparado era impresionante. Antibióticos de uso hospitalario. Kits estériles. Suero. Catéteres. Incluso un monitor portátil. Sus hombres son minuciosos, murmuró. Valoran mi vida por encima de la suya. La naturalidad con la que lo dijo hizo que Elena sintiera frío. Esta vez no le permitió negarse a la anestesia local. Voy a dormir la zona. Sin discutir. Él no protestó. Mientras el anestésico hacía efecto, Elena buscó una vena en su brazo. La piel estaba caliente. Seca. Señales de deshidratación. ¿Cuándo bebió agua por última vez? Esta mañana. Elena insertó el catéter al primer intento y colgó una bolsa de suero de una lámpara de pie, improvisando un soporte. Está deshidratado. Entre eso y la infección, si no frenamos esto, puede entrar en shock séptico.
Por primera vez, algo parecido a la incertidumbre cruzó el rostro de Salvador. ¿Tan grave es? Elena sostuvo su mirada. Lo bastante como para que, si fuera cualquier otra persona, ya hubiera llamado a una ambulancia. Él asimiló la información con un leve movimiento de cabeza. Entonces soy afortunado de tenerla aquí. Elena apartó la mirada. No quería sentir nada por esa frase. No gratitud. No compasión. Nada. Durante la siguiente hora trabajó en silencio. Retiró cada punto infectado. Limpió tejido dañado. Drenó la herida. Aplicó solución antiséptica. Salvador permaneció callado casi todo el tiempo. Pero gotas de sudor le cubrían la frente. Su mandíbula se tensaba con cada contacto. Cuando terminó, Elena colocó gasas impregnadas en antibiótico y cubrió la zona con un vendaje limpio. No voy a cerrar la herida otra vez por ahora, explicó. Necesita drenar. Hay que asegurarse de que la infección baje. Dejaré instrucciones para cambiar el vendaje, pero debo revisarlo mañana. Cuando retiró las manos, Salvador atrapó su muñeca. A pesar de la fiebre, su agarre seguía siendo fuerte. Se quedará. El pulso de Elena saltó bajo sus dedos. ¿Qué? No. Tengo turno mañana por la noche. Llame y diga que está enferma. No puedo simplemente. Puede. Y lo hará. El pulgar de él se movió apenas sobre la piel de su muñeca. Un gesto mínimo. Demasiado íntimo. La necesito aquí, Elena. La forma en que dijo su nombre hizo que algo se moviera dentro de ella. Algo que no debía estar allí. Elena se soltó. Usted necesita un médico. Un hospital de verdad. Lo que necesito es alguien en quien pueda confiar. Sus ojos la atraparon. Fiebre. Dolor. Y una intensidad que ardía por debajo. Ha visto mi casa. Mi seguridad. Mi debilidad. Ya está más involucrada de lo que cree. Elena sintió un frío atravesarle el pecho. ¿Me está amenazando? Estoy diciendo la verdad. Él se movió un poco y contuvo una mueca. Hay una habitación preparada para usted. Mis hombres traerán cualquier cosa que necesite. Elena quiso negarse. Quiso exigir que la llevaran a casa. Quiso recordar que era una mujer libre, no una pieza movida en el tablero de un hombre peligroso. Pero la enfermera en ella no pudo ignorar la gravedad de la infección. Salvador necesitaba vigilancia. Al menos durante la noche. Y bajo esa razón médica, había otra cosa. Más oscura. Más difícil de admitir. Una fascinación que no sabía cómo apagar. Una noche, dijo al fin. Y revisaré sus signos vitales cada 2 horas. Algo parecido al alivio pasó por el rostro de Salvador. Aceptable. Elena administró los antibióticos intravenosos y un sedante suave. Luego se sentó en una silla junto a la cama. Mientras el medicamento empezaba a hacer efecto, los párpados de Salvador se volvieron pesados. Pero él luchó contra el sueño. La miró como si no quisiera perderla de vista. ¿Por qué me ayudó? Preguntó con voz más lenta. Podía negarse. Llamar a la policía. Elena pensó la respuesta. De verdad. Porque no ayudar también puede hacer daño. No siempre. Para mí, sí. Ajustó el goteo del suero. Además, no me dio muchas opciones. Los labios de Salvador se curvaron apenas. Siempre hay opciones, Elena. Solo que a veces uno debe vivir con las consecuencias. Antes de que ella pudiera contestar, sus ojos se cerraron. La respiración se hizo más pareja. El sedante lo venció. Elena quedó mirando el movimiento lento de su pecho. Subía. Bajaba. Subía. Bajaba. Y mientras lo observaba, se preguntó en qué clase de mundo acababa de entrar. Un golpe suave en la puerta anunció la entrada del hombre mayor. El mismo que antes había discutido con Salvador. Miró primero al hombre dormido. Luego a Elena.
¿Cómo está? Su tono era brusco. Pero la preocupación se le escapaba por los bordes. Estable, por ahora. La infección es severa, pero los antibióticos deberían ayudar. Necesita descanso y vigilancia constante. El hombre asintió. La estudió con ojos estrechos. No es lo que esperaba. Elena cruzó los brazos. ¿Y qué esperaba? Alguien más duro. Se acercó unos pasos. Bajó la voz. Salvador no suele permitir que extraños se acerquen a él. Mucho menos mujeres. Elena sostuvo su mirada. ¿Quién es? El hombre la observó en silencio. ¿Sabe lo que hace? ¿Sabe en qué mundo está metida? Puedo imaginarlo. No, dijo él, seco. No puede. Pasó una mano por su rostro, y por primera vez pareció cansado. Muy cansado. Conozco a Salvador desde que era un niño. Lo vi levantar su imperio desde la nada. Lo vi ejecutar hombres por mucho menos de lo que le está permitiendo ver a usted. A Elena se le secó la boca. ¿Por qué me dice esto? Porque necesita entender las aguas en las que está nadando, muchacha. La miró con gravedad. Un movimiento en falso, y se ahoga. Elena tragó saliva. Yo no pedí estar involucrada en nada de esto. Y aún así, aquí está. El hombre miró a Salvador dormido. En la boca del león. Se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo. Me llamo Marcos. Si necesita algo, dígaselo al hombre de afuera. Tienen órdenes de atenderla. Sus ojos se clavaron en los de ella. Pero no intente irse sola. El sistema de seguridad no distingue entre los que entran sin permiso y los que intentan salir. La puerta se cerró. Suave. Demasiado suave. Como una celda cerrándose. Elena se hundió otra vez en la silla. El cansancio la golpeó de pronto. Pero no pudo dormir. No al principio. Porque la realidad empezaba a caer sobre ella. No solo estaba tratando a un criminal herido. Estaba en su casa. Rodeada de sus hombres. Ocultando sus heridas. Participando, de algún modo, en su silencio. Cada límite ético que le habían enseñado a respetar se había roto en menos de 24 horas. Y lo más aterrador era lo fácil que había sido dejar que ocurriera. Debió quedarse dormida sin darse cuenta. Porque cuando abrió los ojos, la habitación estaba oscura. Solo una lámpara baja ardía en la mesilla. Y Salvador la estaba mirando. Sus ojos brillaban en la penumbra. Se supone que debería estar durmiendo, murmuró Elena, con la voz ronca. Usted también. Él señaló débilmente la cama. Este colchón es bastante grande para los dos. Podríamos dormir sin siquiera tocarnos. El calor le subió al rostro. Estoy bien aquí. Una sombra de sonrisa tocó la boca de Salvador. Miente fatal, Elena Serrano. Ella se enderezó en la silla y miró el reloj. Es hora de su siguiente dosis de antibiótico. Mientras preparaba la medicación, sintió la mirada de él siguiendo cada movimiento. Como si fuera una mano sobre la piel. Tiene preguntas, dijo Salvador. Elena conectó el medicamento al suero. Ninguna que quiera responder. La ignorancia no la protegerá. El conocimiento tampoco. Terminó de administrar el antibiótico y tomó el termómetro digital. 38,4. Mejor, pero sigue siendo fiebre. Cuando apartó la mano, Salvador volvió a tomarla. Sus dedos rodearon los de ella. Fuertes. Calientes. Peligrosamente tranquilos. Pregunte. Elena miró aquellas manos. Manos cuidadas. Uñas perfectas. Un anillo de oro pesado en el meñique. Manos que podían ordenar una muerte. Manos que, aún así, la tocaban como si pudiera romperse. Debería haberse apartado. Pero no lo hizo. ¿Quién es usted? La pregunta salió casi en un susurro. El pulgar de Salvador trazó un círculo lento en su palma.
Elena sintió un estremecimiento que no quiso reconocer. Ya sabe quién soy. Sé que se llama Salvador Rivas. Sé que es rico. Sé que tiene hombres que obedecen cada palabra que dice. Al fin retiró la mano. Sé que es peligroso. Sí. Nada de excusas. Nada de negarlo. Solo sí. ¿Por qué yo? Preguntó Elena. Debe tener médicos a sueldo. Sus ojos no se apartaron de ella. Los tengo. Pero les faltan ciertas cualidades que usted posee. ¿Cuáles? Integridad. Una pausa. Compasión. Su mirada bajó apenas por su rostro. Belleza. Elena sintió que se ruborizaba y se volvió hacia la mesa para ordenar unas gasas que no necesitaban orden. No haga eso. ¿Qué cosa? Esto. Lo que sea que esté intentando hacer. Soy su enfermera, no su entretenimiento mientras está en cama. Salvador soltó una risa baja que terminó en una mueca de dolor. Es refrescantemente directa. La mayoría tendrá mejores instintos de supervivencia. Esta vez la risa fue más clara. Aunque le dolió. Se le notó. Quizá. O quizá simplemente tienen más que perder. Las palabras tocaron algo en Elena. ¿Qué tenía ella que perder? Un apartamento pequeño. Un trabajo que apenas pagaba sus cuentas. Una vida que se había ido encogiendo desde la muerte de Diego. Diego. El nombre llegó como una puñalada vieja. Como si Salvador hubiese leído ese pensamiento, habló más bajo. Hábleme de su prometido. Elena se tensó. Eso no es asunto suyo. Lo convertí en asunto mío. No había disculpa en su voz. Diego Salazar. 29 años. Residente de cirugía. Murió hace 3 años en un robo a una tienda. Lugar equivocado, momento equivocado. La rabia le ardió en el pecho. Basta. Usted estaba allí. Intentó salvarlo a pesar de tener una herida de bala en el hombro. Los ojos de Salvador bajaron hacia el hombro izquierdo de Elena, donde la cicatriz quedaba oculta bajo el jersey. La policía nunca encontró al tirador. Las lágrimas le quemaron los ojos. ¿Por qué está haciendo esto? Salvador permaneció en silencio unos segundos. Cuando habló, su voz era distinta. Más suave. Casi humana. Porque quiero entenderla. Elena apartó la mirada, pero las palabras ya estaban saliendo. Dejé medicina porque nada volvió a importar. Porque no pude salvarlo. Porque cada vez que cerraba los ojos veía su sangre en mis manos. El silencio que siguió fue largo. No vacío. Lleno. Salvador la miró con algo que no parecía cálculo. Ni amenaza. Algo más cercano al reconocimiento. Y aún así, dijo, aquí está. Salvándome a mí. Elena levantó la vista. Por un instante, la habitación desapareció. No hubo mansión. No hubo hombres armados. No hubo deuda, ni miedo, ni nombres peligrosos. Solo 2 personas rotas, mirándose en la oscuridad. 2 personas que habían sobrevivido a cosas distintas. Pero que reconocían la misma grieta en el otro. El momento se rompió con un golpe en la puerta. Uno de los hombres entró sin esperar permiso. Cruzó hasta la cama y se inclinó para susurrar al oído de Salvador. Elena no oyó las palabras. Pero vio el cambio. El rostro de Salvador se cerró. La frialdad volvió a sus ojos. Respondió en italiano con una frase corta, precisa. El hombre sintió y salió. ¿Problemas? Preguntó Elena, intentando sonar tranquila. Salvador volvió a mirarla. Pero la suavidad había desaparecido. Nada que le concierna. Elena vio la tensión en su mandíbula. En sus hombros. En la manera en que sus dedos se cerraban sobre la sábana. Fuera lo que fuera, lo había alterado. Debe descansar, dijo ella. Los antibióticos funcionan mejor si el cuerpo no está bajo estrés. Él se recostó despacio.
Sus ojos seguían fijos en ella. ¿Se quedará? La pregunta la tomó desprevenida. Había algo vulnerable allí. Algo que no encajaba con el hombre que daba órdenes y hacía temblar a todos. Elena asintió antes de pensarlo demasiado. Estaré aquí. Cuando Salvador volvió a dormirse, Elena se acomodó en la silla. Miró por los ventanales. Afuera, bajo la luz de la luna, se movían sombras entre los árboles. Hombres. Más que antes. Muchos más. Algo estaba pasando. Algo que hacía que Salvador Rivas llamara refuerzos incluso mientras luchaba contra una infección en su propia cama. Y de alguna manera, con una certeza que le atravesó los huesos, Elena supo que aquello tenía algo que ver con ella. Parte. Elena despertó sin entender, por unos segundos, dónde estaba. El sillón bajo su cuerpo no era el futón viejo de su apartamento. El techo no tenía manchas de humedad. La luz de la mañana entraba por enormes ventanales y caía sobre el suelo como una sábana dorada. Entonces lo recordó todo. Salvador Rivas. La infección. La mansión. Los hombres armados. La noche en vela junto a su cama. Elena se incorporó de golpe. Le dolía el cuello. Tenía la espalda rígida y los ojos pesados. Miró hacia la cama. Estaba vacía. Las sábanas estaban revueltas, pero Salvador no estaba allí. El suero seguía colgado de la lámpara, casi vacío, con la vía desconectada. ¿Señor Rivas? Su voz sonó ronca. Nadie respondió. Fue al baño. Nada. Solo mármol, espejos, una ducha enorme y un silencio demasiado limpio. Cuando regresó al dormitorio, vio una nota sobre la mesilla. Su nombre estaba escrito con una letra firme, inclinada. Elena. La abrió. Los negocios requerían mi atención. Toma lo que necesites. Marco se ocupará de tu comodidad. No salgas de la propiedad. S.R. Elena apretó el papel entre los dedos. Claro, murmuró. Porque una infección grave siempre espera a que terminen los negocios. El hombre tenía fiebre. Una herida abierta. Riesgo de sepsis. Y aún así había salido de la cama como si su cuerpo fuera solo otra cosa que podía ordenar. Recogió su bolsa médica con intención de encontrar a alguien que le dijera dónde estaba, pero la puerta se abrió antes de que pudiera salir. Entró una mujer joven con una bandeja. Tendría unos 25 años. El cabello oscuro recogido en un moño perfecto. La expresión serena, casi imposible de leer. Buenos días, señorita Serrano. Le traje el desayuno. Elena miró la bandeja. Café. Fruta. Pan recién hecho. Una tortilla caliente. Todo parecía demasiado perfecto para una mujer retenida en una casa ajena. ¿Dónde está Salvador? La joven dejó la bandeja junto a la ventana. El señor Rivas tuvo asuntos que atender. Volverá esta tarde. No debería haberse levantado. El señor Rivas hace lo que considera necesario. Había algo en su tono. No desafío. No crítica abierta. Pero sí una resignación antigua. Me llamo Sofía, añadió. Soy la encargada de la casa. Elena aceptó la taza de café, más por necesidad que por cortesía. Necesito llamar al hospital. Ya se informó que está enferma. Elena se quedó quieta. ¿Perdón? Marco se encargó. Su supervisor cree que tiene gripe y que no podrá presentarse durante unos días. Elena sintió que el estómago se le cerraba. Nadie tenía derecho a hacer eso por mí. Sofía bajó apenas la mirada. En esta casa, las cosas suelen resolverse antes de que alguien las pida. Esa frase no la tranquilizó. La asustó más. Sofía continuó con voz suave. Hay ropa limpia en la habitación de invitados. Puede usar el baño, la biblioteca, los jardines. Si desea caminar afuera, Marcos la acompañará. Elena entendió el mensaje. Podía moverse. Pero no irse.
Era una invitada con límites invisibles. Una jaula elegante. ¿Cuándo podré volver a mi casa? Sofía tardó un segundo en responder. El señor Rivas hablará con usted cuando regrese. Después salió, dejando tras de sí un silencio aún más pesado. Elena desayunó apenas. Luego cruzó el pasillo hasta la habitación de invitados. Era enorme. Demasiado cómoda. En el armario había ropa de mujer de su talla, todavía con etiquetas. Vaqueros, suéteres, vestidos sencillos pero caros. Aquello le provocó un escalofrío. No le gustaba que todo estuviera previsto. No le gustaba sentirse esperada en un lugar al que nunca había decidido venir. Se duchó, se cambió y salió al pasillo. La casa parecía un museo habitado por fantasmas. Comedores amplios. Pasillos largos. Cuadros valiosos. Escaleras silenciosas. Personal que aparecía y desaparecía sin hacer ruido. Elena llegó a una biblioteca con estanterías del suelo al techo. Después a un invernadero lleno de plantas exóticas. Luego a un estudio donde encontró a Marcos hablando por teléfono en italiano. Al verla, terminó la llamada. Señorita Serrano. Confío en que haya descansado. Dormí en una silla. Entonces confío en que el desayuno haya sido mejor. Elena no sonrió. ¿Dónde está Salvador? Atendiendo asuntos. Tiene una infección grave. Lo sé. Entonces también sabe que salir de la cama es una estupidez. Marcos la observó con una mezcla de paciencia y cansancio. Salvador rara vez permite que su salud decida por él. Eso no lo hace invencible. No. Solo terco. Por un instante, Elena creyó ver algo parecido al afecto en los ojos de Marcos. Pero desapareció enseguida. Necesito saber cuánto tiempo piensan retenerme aquí. No está retenida. Elena soltó una risa seca. ¿Puedo salir por la puerta principal y caminar hasta la carretera? Marcos no respondió. Eso fue respuesta suficiente. También pagaron mi baja en el hospital sin preguntarme. Se informó de su ausencia para protegerla. ¿Protegerme de qué? Marcos se levantó despacio. Venga conmigo. Salieron al jardín. A la luz del día, la propiedad era todavía más grande. Césped perfectamente cuidado. Árboles antiguos. Un lago al fondo. Caminos de piedra. Rosales. Pero Elena no miró la belleza durante mucho tiempo. Miró la seguridad. Cámaras ocultas entre las paredes. Hombres en parejas, con auriculares. Vehículos negros junto al acceso principal. Una valla alta rodeando el terreno. Y en la parte superior, un cable que parecía electrificado. ¿Siempre vive así? Preguntó Elena. Cuando las cosas están tranquilas, hay menos hombres. ¿Y ahora no están tranquilas? Marcos se detuvo junto a un pequeño jardín de piedra. Anoche hubo un intento de localizar esta casa. Elena sintió que se le enfriaban las manos. ¿Por mí? Marcos la miró. Por Salvador. Pero usted fue el camino. Ella no entendió al principio. O no quiso entender. Ayer, antes de llegar aquí, alguien colocó un rastreador en su bolsa médica. Elena retrocedió un paso. No. Lo encontramos esta mañana. Su mente empezó a buscar recuerdos. El hospital. La entrada. El turno. La bolsa. Entonces lo vio. Un guardia nuevo. Un hombre que le había pedido revisar sus cosas al llegar. Dijo que era un protocolo nuevo. Elena sintió náuseas. Me usaron. Intentaron usarla. Para llegar a él. Marcos asintió. La familia Costa lleva meses intentando debilitar a Salvador. Cuando supieron que una enfermera lo había tratado y que luego salió con sus hombres, vieron una oportunidad. Elena miró hacia la casa. De pronto, la mansión parecía menos una prisión y más una fortaleza bajo ataque. Pero eso no la hizo sentir libre. Yo no tengo nada que ver con su guerra.
Ya lo sé. Entonces quiero irme. Salir ahora sería más peligroso que quedarse. Elena lo miró con rabia. Eso es muy conveniente para ustedes. Marcos sostuvo su mirada. No le pido que confíe en mí. Solo le pido que sobreviva lo suficiente para decidir qué hará después. Antes de que Elena pudiera responder, una fila de todoterrenos negros apareció por el camino principal. Los hombres de seguridad se movieron con precisión. Puertas abriéndose. Voces bajas. Cuerpos formando una línea de protección. El vehículo central se detuvo frente a la entrada. La puerta trasera se abrió. Salvador Rivas bajó. Incluso desde lejos, Elena vio que estaba mal. Caminaba recto, sí. Con la cabeza alta. El traje oscuro impecable. Pero su mano se acercaba demasiado al costado. Su respiración era medida. Su piel, demasiado pálida. Aún así, todos a su alrededor se movían como si él fuera el centro de gravedad. Como si el mundo obedeciera su paso. Su mirada encontró a Elena al instante. A esa distancia, ella sintió el golpe de sus ojos azules como si estuviera a 1 metro. Marcos murmuró algo que Elena no alcanzó a entender. Salvador entró en la casa sin detenerse. Unos minutos después, Sofía apareció para llevar a Elena al estudio. El estudio de Salvador era más oscuro que el de Marcos. Más íntimo. Libros de cuero. Una chimenea apagada. Un escritorio enorme, de madera antigua. Salvador estaba sentado detrás de él. Parecía peor que por la mañana. La fiebre le coloreaba los pómulos y la boca estaba marcada por el dolor. Pero su voz salió tranquila. Elena. Ella no respondió al saludo. Cruzó la habitación con la bolsa médica en la mano. Tiene que acostarse. Mi infección está controlada. No. Está siendo tratada. No es lo mismo. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Tan dedicada a su paciente. Tan irresponsable mi paciente. El silencio que siguió habría asustado a cualquiera. A Elena, no. O no lo suficiente. Salvador empezó a desabrocharse la chaqueta. Entonces haga su revisión. Elena rodeó el escritorio. Él se quitó la chaqueta con cuidado, luego la corbata y la camisa. El vendaje estaba limpio, recién cambiado. Pero cuando Elena lo retiró, vio que la herida seguía roja, caliente, inflamada. Los antibióticos están haciendo efecto, pero lento, dijo. Ha forzado demasiado el cuerpo. Era inevitable. Nada es inevitable cuando uno está intentando no morirse. Salvador la miró mientras ella limpiaba la zona. Hubo acontecimientos que requerían mi presencia. ¿Los Costa? El rostro de Salvador se endureció apenas. Marcos habla demasiado. Me dijo lo suficiente. Elena terminó de colocar un vendaje nuevo y dio un paso atrás. ¿Cuándo puedo volver a casa? Salvador la estudió. Demasiado tiempo. Es complicado. No lo es. Tiene médicos. Tiene seguridad. Tiene un imperio entero obedeciendo. No me necesita. Sí la necesito. La respuesta fue tan directa que Elena se quedó sin palabras. Salvador se levantó despacio y rodeó el escritorio. Cada movimiento le costaba, aunque él intentara ocultarlo. Los hombres que la usaron como rastro no solo buscaban mi casa. Ahora saben que usted estuvo aquí. Saben que la acerqué a mí. Eso la convierte en una pieza útil. Elena sintió un hueco en el pecho. Soy enfermera. Nada más. En su mundo, tal vez. Él se detuvo frente a ella. Alto. Pálido. Peligroso incluso enfermo. En el mío, cualquier vínculo conmigo tiene consecuencias. Yo no soy suya. Las palabras salieron rápidas. Más fuertes de lo que esperaba. Algo cambió en los ojos de Salvador. No ira. Algo más difícil de leer. No, dijo él al fin. Pero salvó mi vida. Y en mi mundo, eso crea una deuda.
No quiero su deuda. No necesita quererla para que exista. Un golpe en la puerta interrumpió la respuesta de Elena. Marcos entró con el rostro serio. Encontramos el dispositivo. Estaba activo desde antes de que ella llegara. Salvador se volvió hacia él. El aire de la habitación cambió. Se volvió frío. Peligroso. ¿Origen? Costa. Elena sintió que las piernas le fallaban. Salvador se acercó a ella y le tomó los brazos con firmeza, pero sin hacerle daño. Escúcheme. Aquí está a salvo. No estaría en peligro si no lo hubiera conocido. Tal vez. La honestidad de esa respuesta le dolió más que una mentira. Pero ahora no podemos cambiar eso. Sus pulgares rozaron apenas sus muñecas. Solo puedo asegurarme de que nadie la toque. Elena lo miró. Quiso encontrar manipulación. Frialdad. Cálculo. Pero encontró algo peor. Preocupación real. ¿Y ahora qué? Ahora se queda aquí. Mis hombres resolverán el problema. Después podrá volver a su vida. ¿Así de simple? Una sombra de sonrisa le tocó los labios. Más o menos. Elena respiró hondo. Todo aquello era absurdo. Peligroso. Injusto. Y aún así, mientras Salvador la sostenía con la fiebre ardiéndole bajo la piel, una parte de ella supo que no podía irse todavía. No porque él se lo ordenara, sino porque, si se iba, quizá no volvería a verlo con vida. Y esa idea la asustó más de lo que estaba dispuesta a admitir. El resto del día transcurrió como una rutina extraña. Una rutina imposible. Elena revisaba la herida de Salvador, controlaba la fiebre, cambiaba el vendaje y administraba antibióticos. Él, en cambio, trabajaba desde la cama como si su cuerpo no estuviera luchando contra una infección. Hombres entraban y salían. Trajes oscuros. Voces bajas. Conversaciones en italiano que se cortaban cada vez que Elena cruzaba la puerta. Ella fingía no notar las miradas. Fingía que no entendía la tensión en la casa. Fingía que su corazón no se aceleraba cada vez que Salvador levantaba los ojos hacia ella. Al caer la noche, Marcos apareció en el dormitorio. Su rostro estaba más serio de lo habitual. Es hora. Salvador cerró el portátil despacio. Quédate con Elena. Asegúrate de que permanezca dentro de la casa. Por supuesto. Marcos dudó un segundo. Salvador, no estás en condiciones. Salvador se puso de pie. El movimiento fue limpio, elegante. Pero Elena vio la mueca mínima que intentó esconder. No necesito estar en condiciones. Solo necesito estar presente. Esa frase heló el aire. Elena se acercó un paso. ¿A dónde va? Salvador la miró mientras se ajustaba la chaqueta. A terminar esto. Si se refiere a los Costa, debería enviar a otro. No. Tiene fiebre. Menos que ayer. Eso no es una victoria médica. Una sombra de sonrisa pasó por su boca. Entonces regáñeme cuando vuelva. Elena quiso decir más. Quiso detenerlo. Pero había hombres esperando en la puerta. Y Salvador Rivas, incluso herido, no parecía un hombre al que alguien pudiera detener con palabras. Cuando salió, el dormitorio quedó más frío. Más grande. Más vacío. Elena se acercó a la ventana. Afuera, los jardines estaban iluminados por focos blancos. Hombres armados se movían con precisión alrededor de la propiedad. Muchos. Demasiados. ¿Qué va a pasar? Preguntó sin apartar la vista del cristal. Marcos se colocó a su lado. Salvador se reunirá con Víctor Costa. ¿Para negociar? En nuestro mundo, negociar y amenazar suelen parecerse bastante. Elena abrazó su propio cuerpo. ¿Y si sale mal? Marcos no respondió enseguida. Eso fue peor que cualquier respuesta. Rece para que no salga mal. Las horas pasaron lentas.
Elena caminó de un lado a otro por la habitación hasta que el suelo pareció memorizar sus pasos. Marcos recibía llamadas. Escuchaba. Decía 2 o 3 palabras. Colgaba. Y no explicaba nada. Cerca de la medianoche, la puerta se abrió. Salvador entró. Estaba pálido. Agotado. Con el cabello algo desordenado y la mano demasiado cerca del costado. Pero sus ojos tenían una calma peligrosa. Una calma de batalla terminada. Está hecho, dijo. Marco soltó el aire que llevaba reteniendo. ¿Aceptó? Todos los términos. La mirada de Salvador encontró a Elena. Incluida la condición sobre la señorita Serrano. Ella se puso rígida. ¿Qué condición? Salvador empezó a aflojarse la corbata. Su seguridad. Su anonimato. La promesa de que nadie de la familia Costa volverá a acercarse a usted. ¿Y a cambio? Él sonrió apenas. Hay cosas que no necesitan preocuparla. Si me incluyen, si me preocupan. Marcos hizo un sonido bajo, casi una risa contenida. Salvador le lanzó una mirada, y Marcos volvió a adoptar su expresión seria. Cedí ciertas rutas de transporte en disputa, dijo Salvador al fin. Nada que no pudiera recuperar después. Elena entendió lo que no estaba diciendo. Había pagado por ella. Con territorio. Con poder. Con algo valioso en su mundo. Y aquello no la tranquilizó. La dejó sin aire. Entonces puedo irme. El rostro de Salvador se cerró. Pronto. Esa palabra empieza a gustarme muy poco. Necesito asegurarme de que Costa cumpla. ¿Cuánto tiempo? Un día. Quizá 2. Elena lo observó. La fiebre volvía a marcarle los pómulos. El cansancio le tensaba la boca. Siéntese. Elena. Siéntese. Por primera vez en horas, Salvador obedeció. Ella le quitó la chaqueta y abrió la camisa con movimientos profesionales, aunque sus dedos no se sentían del todo profesionales. El vendaje seguía limpio. Pero la piel alrededor de la herida continuaba inflamada. Ha empeorado un poco, dijo Elena. No por la infección. Por usted. Eso suena a acusación. Lo es. Limpió la zona con cuidado. Salvador no apartó los ojos de su rostro. Se preocupa por mí. Soy enfermera. No era eso lo que dije. Elena apretó la gasa con más fuerza de la necesaria. Él hizo una leve mueca. Eso dolió. Bien. Una risa baja salió de él, pero murió pronto por el dolor. Cuando Elena terminó de vendarlo, recogió los instrumentos y dio un paso atrás. Tiene que descansar. Quédese. La palabra fue suave. No una orden. No esta vez. Elena levantó la vista. Voy a revisar la fiebre durante la noche. No es lo que pregunté. El silencio se volvió espeso. Salvador la miró como si por una vez no quisiera esconder nada. Quédese conmigo, Elena. Ella sintió que el pulso le golpeaba en la garganta. No sabe lo que está pidiendo. Creo que sí. Soy su enfermera. También es la única persona en esta casa que se atreve a decirme la verdad sin medir cada palabra. Salvador se levantó despacio. Demasiado cerca. Elena debería haberse alejado. Pero no lo hizo. Desde que abrió aquella cortina en urgencias, dijo él, algo cambió. No. La palabra salió débil. Sí. Él alzó una mano y le rozó la mejilla. Con una delicadeza que no combinaba con todo lo demás que era. Usted me ve. No el dinero. No los hombres. No el miedo que provoco. Elena cerró los ojos un segundo. No lo conozco. Conoce suficiente. Conozco el peligro. Y aún así está aquí. Sus dedos quedaron junto a su mandíbula. Calientes. Firmes. Esto no tiene sentido, susurró ella.
Pocas cosas importantes lo tienen. Elena quiso pensar en Diego. En su vida anterior. En las reglas. En la policía. En todo lo que debería separarla de Salvador Rivas. Pero lo único que pudo sentir fue la cercanía de él. La respiración. La fiebre. El corazón de un hombre peligroso latiendo demasiado cerca del suyo. Esto es una locura, dijo. Salvador sonrió apenas. Quizá. Y entonces la besó. No fue un beso violento. No fue una conquista. Fue más suave de lo que Elena esperaba. Más cuidadoso. Como si él, que parecía dueño de todo, temiera romper aquello. Ella debería haberlo apartado. Debería haberle recordado quién era él. Quién era ella. Pero sus manos subieron solas hasta la camisa de Salvador. Y cuando él la atrajo hacia sí, Elena dejó de luchar por un instante. Solo por un instante. Pero fue suficiente. El beso se volvió más profundo. Más urgente. Elena sintió el calor de su piel, la fuerza contenida de sus brazos, el ligero temblor del cuerpo herido que no quería rendirse. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Salvador apoyó la frente contra la de ella. «Quédese esta noche». Elena no respondió enseguida. Miró sus ojos. Y allí no encontró al jefe temido. Ni al hombre que daba órdenes a un ejército. Encontró una grieta. Una vulnerabilidad desnuda. Algo que la llamó por dentro. Algo que reconocía. «Solo esta noche», susurró. Pero mientras lo decía, una parte de ella supo que nada volvería a ser solo una noche. El amanecer llegó en tonos de oro y rosa. Elena abrió los ojos antes que Salvador. La luz entraba por los ventanales y dibujaba líneas sobre las sábanas revueltas. Él dormía a su lado. Sin tensión en el rostro. Sin órdenes. Sin ese peso oscuro que lo acompañaba despierto. Parecía más joven. Casi otro hombre. Elena lo miró en silencio. Y entonces la culpa llegó. Fuerte. Fría. ¿Qué había hecho? La noche anterior parecía un sueño. Pero no lo era. Su boca aún recordaba la de él. Su piel también. Se levantó con cuidado y recogió su ropa. En el baño, se miró al espejo. La mujer que le devolvió la mirada parecía desconocida. Mejillas encendidas. Ojos cansados. Una pequeña marca en el cuello, cerca del hombro. Elena la tocó con los dedos. Era real. Todo había sido real. Cuando salió, Salvador estaba despierto. Recostado contra las almohadas. Mirándola. «Está pensando demasiado fuerte», dijo, con la voz ronca. «Alguien tiene que hacerlo». Elena se acercó a la ventana, poniendo distancia entre los dos. Anoche fue un error. Salvador no se movió. Pero algo en sus ojos cambió. No se sintió como un error. «Soy su enfermera. Usted es mi paciente. Y además». Ella hizo un gesto hacia la habitación, hacia la casa, hacia todo lo que él representaba. «Además soy ¿qué? Un criminal». La palabra quedó suspendida. Salvador bajó la mirada un instante. Luego volvió a mirarla. Sí. No lo negó. Y eso fue peor. «Soy muchas cosas, Elena. Algunas la asustarían. Algunas quizá la harían odiarme. Entonces no pretenda que esto es simple. ¿Podría serlo? No. No puede». Elena cruzó los brazos. «Me trajeron aquí contra mi voluntad. Me ocultaron información. Me vigilan. Me dicen que es por mi seguridad, pero cada paso parece decidido por usted». Salvador se levantó con cuidado. El dolor cruzó su rostro, rápido, pero Elena lo vio. «La protegí. Me metió en peligro». Sí. Otra vez esa honestidad. Cruda. Sin adornos. Y ahora estoy intentando corregirlo. Elena sintió que la rabia se mezclaba con algo más difícil.
Algo que dolía. Anoche no cambia nada. Salvador se acercó, pero esta vez se detuvo a cierta distancia. Como si comprendiera que no debía invadirla. Para mí lo cambió todo. Ella apartó la mirada. No podía escuchar eso. No ahora. Necesito irme a casa. Salvador permaneció en silencio. Después asintió. Entonces se irá. Elena lo miró, sorprendida. ¿Así de fácil? Le prometí que, cuando estuviera a salvo, podría decidir. Él tomó una bata y se la puso despacio. Pero antes quiero mostrarle algo. No para convencerla. Para que entienda. ¿Entender qué? Salvador abrió la puerta. ¿Por qué soy lo que soy? Elena sabía que debía negarse. Pero no lo hizo. Lo siguió por los pasillos silenciosos hasta una zona de la casa que no había visto. Más antigua. Más oscura. Con madera tallada y retratos en las paredes. Salvador se detuvo frente a una puerta pesada. El estudio de mi padre. Sacó una llave. No he cambiado nada desde el día en que murió. La puerta se abrió. Elena entró en una habitación detenida en el tiempo. Libros antiguos. Cortinas pesadas. Un escritorio enorme. Sobre la mesa, una fotografía enmarcada. Salvador la tomó y se la entregó. En la imagen aparecía el mucho más joven. 17 años quizá. A su lado, un hombre de ojos azules idénticos. Y una mujer delicada, hermosa, con la mano apoyada en el hombro del muchacho. Mis padres, dijo Salvador. 3 meses antes de que los mataran. Elena levantó la vista. ¿A los dos? Él asintió. Su rostro volvió a ser piedra. Pero su voz sonó lejana. Vinieron de noche. Mataron a mi padre en este estudio. Mi madre oyó los disparos y corrió hacia él. La mataron en la escalera. Elena miró la fotografía. La sonrisa de aquella mujer parecía demasiado viva para una historia así. ¿Y usted? Yo estaba en mi habitación. Alcancé a tomar el arma de mi padre. Cuando subieron por mí, los estaba esperando. Una sonrisa fría le tocó la boca. Maté a 3 antes de que me redujeran. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo sobrevivió? Marcos llegó con nuestros hombres antes de que me sacaran de la casa. Querían convertirme en un mensaje. Salvador dejó la fotografía sobre el escritorio. Esa noche decidí que nadie volvería a tocar lo mío sin pagar un precio imposible. La frase cayó entre ellos. Pesada. Clara. Elena entendió lo que implicaba. Lo suyo. Su familia. Su casa. Su gente. Y ahora, de alguna manera, ella. ¿Por qué me cuenta esto? Salvador se acercó despacio. Porque no quiero que elija una ilusión. Quiero que vea la verdad completa. ¿Y si no puedo aceptarla? La dureza de su rostro se suavizó. Entonces Marcos la llevará a casa hoy. Y no volveré a buscarla. Elena lo miró, buscando la trampa. ¿De verdad? De verdad. Él alzó una mano, pero se detuvo antes de tocarla. Como si esta vez le pidiera permiso al aire. Lo de anoche fue real, Elena. Para mí, lo fue. Ella sintió que esas palabras le abrían algo en el pecho. Pero no estaba lista. No podía estarlo. Necesito tiempo. Salvador asintió. Entonces tendrá tiempo. Y por primera vez desde que lo conoció, Elena creyó que no estaba recibiendo una orden, sino una promesa. Elena volvió a la habitación de invitados con la sensación de estar caminando entre 2 vidas. Una era pequeña, conocida, segura en su tristeza. Su apartamento. El hospital. Los turnos largos. Las facturas. La memoria de Diego. La otra era inmensa, peligrosa, imposible de entender del todo. Salvador. Su casa. Sus hombres. Su mundo de deudas, sangre y lealtades.
Y entre esas dos vidas estaba ella, con una bolsa médica en la mano y el corazón más confundido de lo que quería admitir. Sofía apareció poco después con una bandeja. No hizo preguntas. No miró de más. Solo dejó el desayuno junto a la ventana. El señor Rivas me pidió decirle que el coche estará listo cuando usted quiera marcharse. Elena asintió. Gracias. Sofía se dirigió a la puerta, pero Elena habló antes de que saliera. ¿Le tiene miedo? La joven se detuvo. Tardó un momento en girarse. ¿A Salvador? Sí. Sofía pareció pensar la respuesta con cuidado. No. Elena la observó. ¿Nunca? Respeto lo que es. Entiendo lo que puede hacer. Pero miedo, no. Bajó la mirada un segundo. Él me encontró cuando yo no tenía a nadie. Me dio trabajo, estudios, protección. En esta casa hay reglas, sí. Pero también hay personas que estarían muertas o perdidas si él no las hubiera tomado bajo su cuidado. Elena sintió que aquellas palabras le molestaban precisamente porque sonaban sinceras. Eso no borra lo demás. No, dijo Sofía. Pero las personas no son una sola cosa, señorita Serrano. Después salió. Elena se quedó junto a la ventana. En los jardines aún había hombres de seguridad, aunque menos que la noche anterior. La amenaza parecía haber disminuido. O quizás solo se escondía mejor. A media mañana, bajó al vestíbulo. Marcos la esperaba junto a la puerta principal, hablando con dos hombres. Al verla, ellos se apartaron. Estoy lista para irme, dijo Elena. Marcos inclinó la cabeza. El coche está preparado. Antes de salir, le tendió un sobre grueso, color crema, sellado con cera. El mismo emblema que había visto en la puerta del estudio del padre de Salvador. Me pidió que le diera esto cuando estuviera sola. Elena lo tomó sin decir nada. El trayecto de vuelta fue extraño. Esta vez no hubo venda en los ojos. Solo silencio. Carreteras privadas. Árboles. Luego las afueras de Madrid. Después calles conocidas, tráfico, edificios, ruido. La ciudad seguía igual. Pero Elena no. Cuando el coche se detuvo frente a su edificio, sintió que habían pasado meses, no días. Su apartamento fue revisado, dijo Marcos. Nuevas cerraduras. Un sistema de seguridad discreto. Elena lo miró. ¿Eso también fue decisión de Salvador? Sí. Claro. Marcos pareció querer decir algo más. Al final, solo añadió. Él no se expone así por cualquiera. Elena sostuvo su mirada. No sé si eso debería consolarme o preocuparme. Quizá ambas cosas. Ella bajó del coche. Antes de entrar, Marcos habló otra vez. Señorita Serrano. Elena se volvió. Haga lo que decida hacer, hágalo con los ojos abiertos. No hubo amenaza en su voz. Solo una advertencia. Elena subió a su apartamento. La puerta tenía una cerradura nueva. Dentro, todo parecía estar en su sitio. Pero había señales de presencia ajena. El panel de seguridad junto a la entrada. Las ventanas reforzadas. Una pequeña cámara exterior que no estaba antes. Su casa seguía siendo su casa. Pero ahora también era una extensión invisible del mundo de Salvador. Dejó la bolsa médica sobre la mesa y sacó el sobre. Durante varios minutos solo lo miró. Luego rompió el sello. Dentro había una hoja de papel grueso. La letra era la misma de la nota. Firme. Elegante. Controlada. Emma. Elena se detuvo. No. En la versión de su vida, no era Emma. Era Elena. Y aún así, al leer aquella carta, sintió que cada palabra estaba escrita para ella. Para cuando leas esto, ya estarás en casa. Probablemente estarás cuestionando todo lo ocurrido entre nosotros. No insultaré tu inteligencia fingiendo que fue una confusión, una fiebre o un error nacido del miedo. Lo que pasó fue real.
Lo que siento también. No soy un buen hombre según las reglas del mundo normal. Tengo sangre en las manos que nunca podré limpiar. Doy órdenes que otros obedecen sin preguntar. Vivo en sombras que pocas personas llegan a ver de cerca. Pero contigo recordé algo que creí muerto desde la noche en que mataron a mis padres. Recordé que aún podía sentir algo que no fuera poder, venganza o cálculo. Me pediste tiempo. Te lo daré. Un día, una semana, un mes. Lo que necesites. No te buscaré hasta que tú decidas si lo que encontramos merece ser enfrentado con los ojos abiertos. Mientras tanto, estarás protegida, elijas lo que elijas. Los hombres cerca de tu edificio no están allí para vigilarte, sino para impedir que alguien vuelva a usarte como camino hacia mí. Puedes volver a tu vida. Al hospital. A tus rutinas. A tu silencio. O puedes entrar en mi mundo sabiendo exactamente lo que implica. No te prometo paz. No te prometo una vida sencilla. Solo puedo prometerte verdad, lealtad y una protección que nadie se atreverá a desafiar. Sea cual sea tu decisión, despertaste en mí algo que creí enterrado hace muchos años. Por eso, siempre estaré en deuda contigo. Salvador. Elena leyó la carta una vez. Luego otra. Después la dejó sobre la mesa y se acercó a la ventana. En la calle, medio bloque más abajo, había un todoterreno negro. Otro estaba en la esquina. 3 días antes, aquello la habría aterrorizado. Ahora le provocaba algo más complejo. Miedo, sí. Pero también una sensación absurda de seguridad. De pertenencia. De ser importante para alguien de una manera que no había sentido desde que perdió a Diego. El móvil vibró sobre la cama. Mensajes del hospital. Una compañera preguntando si estaba bien. Avisos de llamadas perdidas. Elena se sentó en el borde del colchón y sostuvo el teléfono sin responder. ¿Cómo se volvía a una vida normal después de haber visto otra? ¿Cómo se regresaba a los pasillos de urgencias, al café malo, a los turnos interminables, cuando en algún lugar de la ciudad un hombre como Salvador Rivas esperaba una respuesta que podía cambiarlo todo? Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Elena volvió al hospital. Sonrió cuando debía. Mintió cuando le preguntaron por la gripe. Suturó heridas. Tomó signos vitales. Cambió vendajes. Pero en cada cortina cerrada, en cada hombre con traje oscuro que pasaba por la sala de espera, su cuerpo recordaba. Salvador no llamó. No apareció. No envió mensajes. Cumplió su promesa. Y eso, de alguna manera, la inquietó más. Porque le dejó espacio para pensar. Y pensar era peligroso. La tercera noche, Elena salió del hospital pasadas las 2 de la madrugada. Llovía suavemente. La ciudad brillaba bajo los faroles. Caminó hacia la parada del autobús, pero se detuvo al ver una figura conocida bajo la marquesina. Un hombre de traje. No era uno de los de Salvador. Este tenía una cicatriz fina junto a la boca. Y la forma en que la miró no era protectora. Era posesiva. Elena sintió que el aire se le cerraba. Dio un paso atrás. El hombre sonrió. Señorita Serrano. Ella no respondió. Buscó el teléfono en el bolsillo. Antes de que pudiera desbloquearlo, otro vehículo se detuvo junto a la acera. Un coche negro. La puerta trasera se abrió. Pero no salió Salvador. Salió Marcos. Y con él, 2 hombres más. El de la cicatriz perdió la sonrisa. Marcos se colocó entre Elena y él. La familia Costa recibió una advertencia muy clara. El desconocido levantó las manos, fingiendo inocencia. Solo quería hablar. Entonces hable conmigo. La voz de Marcos no se elevó. No hizo falta. El hombre miró a Elena una última vez y se alejó bajo la lluvia. Marcos esperó hasta que desapareció. Luego se volvió hacia ella. Tiene que venir conmigo. Elena apretó el teléfono. No. Elena. No. Estoy cansada de que todos decidan por mí.
Marcos la miró con gravedad. Esta noche no vinimos a convencerla. Vinimos porque Salvador está herido. El mundo pareció quedarse en silencio. ¿Qué? Hubo un ataque. No fue grave al principio, pero se negó a ir al hospital. Preguntó por usted. La rabia y el miedo se mezclaron en el pecho de Elena. Claro que se negó. Marcos abrió la puerta del coche. Está empeorando. Elena cerró los ojos. Podía decir que no. Podía volver a su apartamento. Podía bloquear ese mundo de una vez. Pero vio, con demasiada claridad, el rostro de Salvador pálido sobre las almohadas. Su voz diciendo, lo que pasó fue real. Subió al coche. Esta vez nadie intentó vendarle los ojos. Cuando llegaron a la mansión, la casa estaba en tensión otra vez. Sofía esperaba en la entrada, más pálida que de costumbre. Está en el estudio de su padre, dijo. Elena caminó rápido. Casi corrió. Encontró a Salvador sentado en el viejo sillón de cuero, con la camisa abierta y sangre oscura manchándole el costado. No era la misma herida. Era otra, más alta, cerca del hombro. Al verla, él intentó sonreír. Sabía que vendría. Elena dejó la bolsa médica sobre el escritorio con un golpe seco. No confunda preocupación médica con obediencia. Nunca lo haría. Cállese. Salvador obedeció. Elena cortó la camisa, limpió la sangre y examinó la herida. No era profunda, pero había sangrado bastante. Necesita puntos. Sus manos son mejores que las de cualquiera. Mis manos están hartas de salvarlo de su propia estupidez. Una sonrisa débil le tocó los labios. Eso sonó personal. Elena levantó los ojos. Y por primera vez no quiso esconder lo que sentía. Lo es. El silencio cayó entre ellos. Salvador dejó de sonreír. Elena. No hable. Ella volvió a la herida. Pero sus manos temblaban. Él lo notó. Como la primera noche. Ahora sí tiene miedo. Elena tragó saliva. Sí. ¿De mí? Ella negó despacio. De perderlo. Las palabras salieron solas. Demasiado sinceras. Demasiado tarde para retirarlas. Salvador cerró los ojos un segundo, como si aquella confesión le doliera más que la herida. Cuando volvió a abrirlos, ya no había jefe. No había imperio. Solo un hombre mirándola como si ella acabara de darle algo que no sabía cómo sostener. Elena terminó los puntos en silencio. Luego cubrió la herida. Al levantarse, Salvador tomó su mano. No la sujetó. Solo la sostuvo. No le pediré que se quede por miedo. Bien. Ni por deuda. Mejor. Solo por verdad. Elena respiró hondo. Todo en ella sabía que ese camino era peligroso. Pero también sabía otra cosa. La vida segura a la que intentaba volver ya no existía como antes. Quizá nunca había existido. No sé si puedo vivir en su mundo, dijo. Salvador apretó suavemente su mano. Entonces no le pediré que viva en él. ¿Y qué me pedirá? Que me permita construir un lugar entre su mundo y el mío. Elena lo miró. Por primera vez, la respuesta no sonó como una promesa imposible. Sonó como un intento. Y quizá, para dos personas rotas, un intento era más de lo que habían tenido en años. Elena se quedó en la mansión aquella noche. No porque alguien se lo ordenara. No porque tuviera miedo de salir. Se quedó porque, por primera vez desde la muerte de Diego, eligió no huir de lo que sentía. Salvador durmió poco. La herida del hombro no era grave, pero su cuerpo seguía débil por la infección anterior. Elena pasó la noche controlando la fiebre, cambiando vendajes y obligándolo a beber agua cada vez que abría los ojos. Tiene una manera muy autoritaria de cuidar, murmuró él en algún momento. Elena ajustó la manta sobre su pecho. Y usted una manera muy irresponsable de sobrevivir. Salvador sonrió apenas. Entonces somos compatibles.
Ella quiso no sonreír. No lo consiguió del todo. A la mañana siguiente, Marcos entró con noticias. La familia Costa había enviado un mensaje formal. El hombre que se acercó a Elena en el hospital no actuó por orden directa, dijeron. Un exceso de iniciativa. Una falta de disciplina. Marcos no parecía creerlo. Salvador tampoco. Quieren ganar tiempo, dijo Marcos. Salvador estaba sentado en el borde de la cama, con la camisa abierta y el vendaje limpio bajo la clavícula. Entonces no se lo daremos. Elena dejó la taza de café sobre la mesa. ¿Qué significa eso? Los dos hombres se miraron. Ese silencio ya empezaba a irritarla. No vuelvan a hacer eso, dijo ella. Salvador levantó una ceja. ¿Hacer qué? Hablar con la mirada como si yo no estuviera en la habitación. Marcos bajó la vista para ocultar una sonrisa. Salvador, en cambio, la miró con una mezcla de cansancio y admiración. ¿Significa que voy a cerrar el asunto de forma definitiva? ¿Con violencia? ¿Con presencia? Eso no responde. En mi mundo, a veces sí. Elena respiró hondo. Sabía que no podía cambiarlo en una mañana. No podía arrancarlo de una vida construida sobre sangre, lealtad y miedo. Pero tampoco iba a fingir que no le importaba. Si va a hacer algo que empeore sus heridas, me voy. Salvador la miró en silencio. ¿Eso es una amenaza médica? Es una condición personal. El aire cambió. Marco se quedó inmóvil. Salvador bajó la mirada un segundo y luego asintió. Entonces no lo haré. Elena no esperaba esa respuesta. ¿Así de fácil? Nada en mí es fácil, Elena. Pero estoy aprendiendo a escucharla. Aquellas palabras tocaron un lugar blando que ella intentaba proteger. Más tarde, Salvador convocó a Víctor Costa en terreno neutral. No en una bodega oscura. No en una calle vacía. En el salón principal de la propia mansión, con cámaras, testigos y hombres armados de ambos lados. Elena no debía estar allí. Pero cuando Salvador bajó las escaleras, la encontró esperándolo en el vestíbulo. No, dijo el de inmediato. Sí. Es peligroso. Lo sé. No tiene que demostrar nada. No estoy demostrando. Estoy decidiendo. Salvador se acercó despacio. Elena. Usted dijo que quería construir un lugar entre mi mundo y el suyo. Pues en mi mundo, cuando algo te afecta, tienes derecho a estar presente. Por un momento, pareció que iba a discutir. Luego soltó un suspiro bajo. Se quedará detrás de Marcos. Me quedaré donde pueda ver. Detrás de Marcos, Elena. Ella sostuvo su mirada. Está bien. Pero no porque me lo ordene. Porque es sensato. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Salvador. Acepto la diferencia. Víctor Costa llegó rodeado de hombres. Era mayor que Salvador, de cabello gris y traje claro. Sonreía con una calma desagradable, como si todo aquello fuera una comida de negocios y no una amenaza abierta. Sus ojos se detuvieron en Elena. Demasiado tiempo. Salvador lo notó. Todo el salón pareció enfriarse. Míreme a mí, Víctor, dijo Salvador. La voz fue baja. Pero nadie se movió. Costa sonrió. Solo quería conocer a la mujer que hizo que Salvador Rivas se diera rutas valiosas. Elena sintió que Marcos daba medio paso delante de ella. Salvador no levantó la voz. Es la última vez que la menciona. Costa abrió las manos. Paz, Salvador. Vine a cerrar el malentendido. No fue un malentendido. Fue una prueba. La sonrisa de Costa se endureció. Y aquí sigues. De pie. Así que quizá no fue tan grave. Salvador avanzó un paso. Elena vio cómo disimulaba el dolor. Vio también cómo todos los hombres de la sala se tensaban. Escúchame bien, dijo Salvador. No voy a empezar una guerra por orgullo. Ni por territorio. Ni por una ruta de transporte.
Costa ladeó la cabeza. Qué razonable. Salvador continuó. Pero si vuelves a acercarte a Elena Serrano, si uno solo de tus hombres pronuncia su nombre con intención equivocada, no habrá negociación. No habrá advertencia. No habrá segundo mensaje. Su voz bajó aún más. Haré desaparecer cada cosa que lleve tu apellido. El silencio fue absoluto. Elena sintió miedo. No de Salvador, sino de la verdad de sus palabras. Costa dejó de sonreír. Por primera vez, pareció entender que aquello no era una amenaza teatral. Era una frontera. ¿Ella vale tanto?, preguntó. Salvador no miró a Elena. No necesitó hacerlo. Más. Una sola palabra. Y a Elena se le cerró la garganta. Costa entendió. Todos entendieron. El acuerdo se firmó esa misma tarde. No hubo disparos. No hubo sangre. Solo papeles, miradas tensas y una retirada silenciosa. Cuando el último coche de los Costa desapareció por el camino, la mansión pareció respirar. Elena encontró a Salvador en el jardín, junto al lago. El sol caía detrás de los árboles, dorando el agua. Él estaba pálido, agotado, pero de pie. Siempre de pie. Ella se acercó en silencio. Debería estar descansando. Lo haré. Miente fatal, Salvador Rivas. Él sonrió. Aprendí de usted. Elena se colocó a su lado. Durante un rato no dijeron nada. El agua se movía suavemente. Los hombres de seguridad se habían alejado lo suficiente para darles espacio, pero no tanto como para desaparecer. No puedo prometerle que no tendré miedo, dijo Elena al fin. Salvador miró el lago. No se lo pediría. No puedo prometer que aceptaré todo lo que hace. Espero que no lo haga. Ella giró el rostro hacia él. Y no voy a convertirme en una mujer que espera en una casa mientras usted decide el mundo por los dos. Salvador la miró entonces. Sus ojos azules ya no parecían tan fríos. Eso sería un desperdicio terrible de su carácter. Elena soltó una risa pequeña. Casi incrédula. No sé qué somos. Yo tampoco. La sinceridad de la respuesta la sorprendió. Salvador extendió la mano. No la tomó. Solo la dejó abierta entre los dos. Pero sé lo que quiero intentar. Elena miró esa mano. La misma que la había sujetado en urgencias. La misma que había ordenado a hombres salir de una habitación. La misma que podía proteger o destruir. Y, aún así, en ese momento, esperaba. No exigía. Esperaba. Elena puso su mano sobre la de él. Lo intentaremos despacio. Salvador cerró los dedos alrededor de los suyos. Despacio. Y con verdad. Siempre. ¿Y si intenta controlar mi vida otra vez? Me lo dirá. No. Le gritaré. La sonrisa de Salvador fue más real que cualquiera que Elena le hubiera visto. Lo espero con interés. Esa noche, Elena volvió a su apartamento. Por decisión propia. Salvador no la detuvo. Marcos la llevó en coche y, antes de que bajara, le entregó un pequeño teléfono. Solo para emergencias. Elena lo tomó. ¿Y quién decide que es una emergencia? Marcos la miró con seriedad. Usted. Aquello fue más importante de lo que parecía. Durante las semanas siguientes, Elena siguió trabajando en el hospital. Sus turnos continuaron siendo largos. El café siguió siendo malo. Las facturas no desaparecieron mágicamente. Pero algo había cambiado. No porque Salvador pagara sus deudas, aunque se ofreció. Elena no lo permitió. Aceptó, en cambio, que la seguridad discreta permaneciera por un tiempo. Aceptó que su abuela recibiera mejores cuidados, pero solo después de discutir con Salvador durante casi una hora y dejar claro que aquello no compraba nada. Él aceptó sus condiciones. No siempre con facilidad. Pero las aceptó. A veces se veían en la mansión.
A veces él la esperaba a la salida del hospital, dentro de un coche negro, sin obligarla a subir. Solo esperando. Y Elena, algunas noches, subía. Otras no. Salvador aprendió a aceptar ambas respuestas. Ella aprendió que el amor no siempre llegaba limpio, sencillo o seguro. A veces llegaba herido. Con cicatrices. Con sombras alrededor. Y exigía mirar de frente antes de tocarlo. Una madrugada, meses después, Elena volvió a pasar frente a la cortina 4 en urgencias. Estaba vacía. Abierta. La luz blanca caía sobre la camilla limpia. Se detuvo un instante. Recordó la sangre. El silencio. Los hombres de traje. Los ojos azules levantándose hacia ella. Aquella noche había pensado que trataba a un paciente peligroso. No sabía que estaba entrando en una historia que le devolvería partes de sí misma que creía perdidas. Su busca vibró. Nuevo ingreso. Herida abierta. Necesitaban sutura. Elena respiró hondo, tomó guantes y material. Antes de correr hacia el siguiente cubículo, miró una vez más la cortina 4. Y sonrió. Porque algunas puertas no parecen puertas cuando se abren. A veces parecen heridas. A veces parecen errores. A veces llegan cubiertas de sangre, miedo y preguntas imposibles. Pero si uno tiene el valor de mirar más allá del dolor, puede descubrir que incluso en la noche más oscura, incluso entre sombras, hay vidas que no vienen a destruirnos. Vienen a despertarnos. Y Elena Serrano, que durante años había vivido como si su corazón solo supiera recordar una pérdida, entendió al fin que sobrevivir no era lo mismo que vivir. Salvador Rivas no le había dado una vida nueva. Eso habría sido demasiado simple. Le había mostrado que todavía podía elegir. Que todavía podía sentir. Que todavía podía entrar en una habitación llena de sangre y miedo. Y salir de ella distinta. No salvada. No vencida. Sino despierta. Y esa vez, cuando la llamaron desde el fondo de urgencias, Elena caminó hacia la voz con las manos firmes. Ya no temblaban.